Bueno, yo trabajo en el Instituto Hospital del Mar de Investigaciones Médicas de Barcelona, que es este edificio tan bonito que hay enfrente del mar, donde hacemos investigación farmacológica. Hemos hecho también pues, estudios de efectos a largo plazo con diferentes sustancias. Antes había trabajado en el Hospital Sant Pau con Jordi, que es donde se hacen los estudios de administración de ayahuasca, no en el Hospital Clínico. Y la idea de estos estudios no es, obviamente, buscar potencialidades terapéuticas, donde pues, quizá ahí está la limitación que decía el doctor Fábregas, sino más bien buscar efectos farmacológicos, mecanismos de acción cerebral y modificaciones fisiológicas producidas por la ayahuasca. Y también soy el director de proyectos científicos de AICERS. AICERS es una fundación joven, moderna, que trata de integrar el conocimiento tradicional que se tiene de plantas que utilizan otras culturas y otros pueblos en la medicina occidental contemporánea. Fundamentalmente estamos trabajando con iboga y con ayahuasca y bueno, pues si alguien está más interesado en nuestras actividades y en el material divulgativo que tenemos, pues hay un stand donde hay libros, DVDs y información sobre el tema. Mi charla se va a centrar sobre los usos terapéuticos de la ibogaína. Antes de entrar en la materia de ibogaína, voy a tratar de contextualizar un poco qué son las adicciones y tratar de complementar un poco lo que nos ha explicado antes Diego, desde una perspectiva más de salud pública que de investigación animal. Bueno, hay esta línea o esta línea de investigación o estas líneas de creencias, más bien diría yo, que nos ha explicado antes Diego, que algunos autores pues, vienen a decir que las sustancias, que las drogas en general, pues, son capaces de secuestrar el sistema de recompensa de tal forma que la voluntad de los sujetos o del sujeto que toma estas sustancias pues, queda completamente anulada. Estas son estas líneas de investigación que fundamentalmente están basadas en estas líneas de investigación animal en las que se descontextualiza cuál es el consumo en contextos más naturalísticos. Me gustaría hacer un repaso al concepto de adicción. Como siempre, pues uno se remonta a los griegos y si puede avanzar un poco a los latinos. Y en latín la palabra adicción viene de adicere, que quiere decir simplemente una inclinación fuerte hacia una conducta, sea buena o mala. Aquí no hay ninguna connotación moral ni ninguna connotación de ningún tipo. Adicere es simplemente una inclinación a hacer algo. Con el paso del tiempo, a finales del siglo XIX, es cuando la palabra adicción se empieza a relacionar con apetito mórbido, con un hábito o un vicio, pero de nuevo todavía no ha alcanzado a la farmacología y simplemente se utiliza la palabra adicción para referirse a determinadas conductas que dentro de un contexto social determinado están pues, mal vistas, ¿no? Y solamente se empieza a relacionar el concepto de adicción con el café. El café ha sido la droga más maltratada a lo largo de la historia, probablemente ha sido la droga que más veces ha estado prohibida y más veces ha estado desprohibida. En la Rusia de los zares pues, había cadena perpetua por consumir café y a la gente se les llegaban a cortar las manos, había auténticos cafetómanos que se reunían en cafés clandestinos donde, esquivando la persecución policial, se jugaban el tipo. Esto, que ahora hace mucha gracia, pues era una realidad, ha sido una realidad constante también en determinadas épocas en diferentes países árabes pues también ha sido perseguido, es decir que la persecución de una droga pues de nuevo nunca o no siempre se corresponde con sus propiedades farmacológicas ni se corresponde con los efectos farmacológicos que produce, sino que se corresponde con otras cosas difíciles de explicar y que suele estar en las cabezas de la gente rara esta que nos gobierna y bajo las órdenes de los que terminamos estando sometidos a sus caprichos de ser perseguidos o de poder consumir algo de manera legal, ¿no? Suele ser a principios del siglo XX cuando se empieza a relacionar el concepto de adicción con el alcohol, probablemente con todo el rollo de la ley seca. De nuevo el alcohol, hay una época en la que pasa a estar prohibida en Estados Unidos, es cuando se multiplica el índice de alcoholismo y por supuesto los accidentes por adulteración, por tomar alcohol metílico en vez de alcohol etílico, y esto produjo cegueras, producía muertes, se producía toda una serie de problemas que los gobernantes pues, se dieron cuenta
que había que hacer algo y lo que tenían que hacer pues es cambiar la regulación de nuevo. Y solo a mediados del siglo XX, sobre todo con la Convención de la ONU del 61, donde se prohíben el opio, la hoja de coca, el arbusto de la hoja de coca y el cannabis, es cuando se generaliza a todas las drogas y se empieza a hablar de drogas adictivas. Y ya entrando en la medicina contemporánea, se deja hablar de drogas adictivas para hablar de esta categoría difusa en la que no se sabe muy bien a lo que se refieren nuestros psiquiatras cuando la llaman drogas de abuso. ¿Cómo se suele calificar una droga de abuso? Pues si a la gente le gusta esta droga, es una droga que tiene un alto potencial de abuso. ¿Cómo sabemos si a alguien le gusta una droga? Pues cuando se le administra en un laboratorio una droga, se le pregunta ¿te gusta la droga? Y si dice que sí, pues es uno de los indicadores de potencial de abuso. En una escala analógica visual hay algunas escalas más complejas para evaluar potencial de abuso, pero básicamente como alguien te diga en un ensayo clínico le gusta el fármaco, ya tenemos potencial de abuso. El DSM-4, ¿qué entiende por dependencia? Pues no entiende ya tampoco la adicción como una cuestión meramente de dependencia física, no es un criterio necesario para diagnosticar la dependencia a sustancias. Y la OMS, de nuevo, una serie de fenómenos fisiológicos, conductuales y cognitivos de variable intensidad en la que el uso de una sustancia psicoactiva tiene una alta prioridad. Bueno, y este uso tiene unas consecuencias psicológicas, biológicas y sociales. ¿Qué problemas tienen estas definiciones? Pues que no son explicaciones de los fenómenos. La ciencia tiene que tratar de explicar fenómenos. Esto lo único que hace son describirlos y meter en una especie de caja de Pandora un problema complejo en el que simplemente describe, bueno, usted es adicto porque consume una sustancia, pero no está explicando cuáles son las causas de por qué esta persona está consumiendo estas sustancias. Voy a saltar esto, ya lo ha explicado Diego mejor que yo, cómo hay todo un sistema neurobiológico subyacente al establecimiento de hábitos y con los hábitos es como se vienen estableciendo las conductas adictivas. ¿Qué pasa? Que nos dicen, ¿no?, qué es esta sustancia o qué son las sustancias químicas las que nos atrapan el sistema de recompensa y nos dejan esclavizado, pero hay infinidad de ejemplos en los que sin necesidad de que haya sustancias químicas de por medio, este sistema de recompensa puede estar esclavizado igualmente. Por ejemplo, si a las personas que tienen trastorno obsesivo-compulsivo les impedimos realizar sus rituales, aparece todo un cuadro de síndrome de abstinencia que se corresponde con el síndrome de abstinencia a cualquier otra sustancia. Síndrome de abstinencia fisiológico, porque los síntomas son fisiológicos. Craving, activación, irritabilidad, disconfort, insomnio, ansiedad, depresión. Esto ocurre si a alguien se le impide interrumpir un hábito. También si el 65% de los jugadores compulsivos que se les impide jugar desarrollan también un cuadro de síndrome de abstinencia y de nuevo no hay sustancias de por medio. Hay insomnio, dolor de cabeza, molestias estomacales, pérdida de apetito, debilidad física, aumento del latido cardíaco, es decir, un síndrome de abstinencia a opiáceos cuadra perfectamente con este cuadro. Y son más intensos que los observados en personas a las que se les ha retirado una droga, ¿no? ¿Qué nos está queriendo decir esto? Bueno, pues que las definiciones conductuales describen un patrón conductual, no están describiendo las propiedades farmacológicas de la sustancia. Probablemente lo que está detrás de muchas adicciones no es un fenómeno en el que el organismo está habituado a una sustancia farmacológica, sino al hábito que implica el consumir esta sustancia y todo lo que ello rodea. Por eso es tan difícil desintoxicar a los pacientes de las sustancias, no por la sustancia en sí, que desintoxicar a un paciente de una sustancia es relativamente fácil, sino extraerle de todo el comportamiento que rodea estas sustancias. ¿Por qué se producen estos factores de confusión entre la farmacología? Y yo soy doctor en farmacología, no debería decir estas cosas, pero también soy psicólogo, ¿no? Hay una confusión clara, ¿no?, entre la farmacología y el hábito. ¿Por qué? Pues claro, las drogas se utilizan asiduamente, con lo cual es fácil pensar que como se utilizan asiduamente, el responsable del patrón adictivo es la sustancia y no
la asiduidad o el hábito que las rodea. Los rituales en torno al uso de drogas juegan un papel importante en el mantenimiento del hábito. Antes Diego también nos ponía estas diapositivas cuando sonaba la alarma y se producía la liberación de dopamina antes de recibir el refuerzo en forma de zumo. Para los monos esto en humanos pasa. Cuando a cocainómanos se les muestra imágenes que tienen que ver con el consumo de cocaína, una tarjeta de crédito para picar la coca, un turulo para esnifar o tal, se produce una liberación de dopamina mucho más intensa que cuando consumen la sustancia. Es decir, en el papel del hábito, es lo que nos ha explicado antes Diego tan magistralmente, el aprendizaje que se está produciendo quizá es mucho más importante de los mecanismos fisiológicos que está produciendo la droga o la sustancia. Las claves contextuales y el entorno habitual de consumo juegan un papel importante. En consumidores de opiáceos esto se sabe, es más fácil que se produzca una sobredosis cuando se consume una dosis excesiva en un contexto en el que la persona nunca se ha inyectado que en un contexto familiar. A ver, la sustancia es la misma, la dosis es la misma, ¿cómo es posible? Y la sobredosis es un fenómeno puramente fisiológico, ¿cómo es posible que dependiendo del contexto puedas tener sobredosis o puedas no tenerlo, ¿no? Juegan un papel mucho más importante de lo que pensamos. ¿Por qué pensamos que juegan un papel menos importante? Porque bueno, las neurociencias han ido copando, ¿no?, estos terrenos de tratar de explicarlo todo solamente en base a fenómenos biológicos, ¿no?, o neurofisiológicos. El potencial adictivo no predice la tasa de continuidad de uso. De hecho, dependiendo de las sustancias hay unos índices de consumo diferentes, ¿no? En sustancias altamente adictivas, pues solamente, como pueden ser las anfetaminas, la cocaína o los opiáceos, solamente un 10% pues suele mantener un hábito más o menos continuado, mientras que sustancias con menos potencial de abuso en principio, como es el cannabis o el éxtasis, porque juegan menos en estos circuitos de recompensa, los índices de consumo continuado son mayores. Hay una contradicción ahí también entre el potencial de una sustancia para activar sobre los mecanismos de recompensa y la utilización de estas sustancias, ¿no? Es decir, en la explicación de las conductas adictivas a drogas se produce un sesgo de atribución a las drogas que se asocia no siempre acertadamente con los mecanismos farmacológicos. ¿Esto a qué se debe? Pues hombre, se debe a que la investigación en drogas básicamente proviene de la investigación animal. ¿Y la investigación animal de dónde proviene? De la investigación con ratas, donde a una rata se le mete en una jaula, se le entrena a autoadministrarse una sustancia y se extraen una serie de consecuencias. Ya empezamos mal con esto, porque las ratas son animales sociales, altamente sociales, como casi todos los mamíferos, o como la mayoría de los mamíferos. El simple hecho de sacar a una rata de su estructura social ya le induce unos niveles de estrés altísimos, ¿no? Bueno, si encima la posibilidad que se le da es de estar administrando alguna sustancia, imaginaros, ¿no?, lo que haríamos cualquiera de nosotros si se nos permitiera libre acceso a sustancia en una situación de aislamiento. Hay varios sesgos, ¿no?, según las drogas, en el axioma de que las drogas actúan como reforzadores. El primer sesgo es que en general para todas las drogas a las ratas primero se les enseña a apretar la palanca para recibir la comida, en el caso de comida, o drogas en el caso de drogas. No es fácil enseñar a las ratas a que se autoadministren drogas. En general no les gustan a las ratas las drogas. Ahora explicaré un ejemplo muy claro. Hay que entrenarlas. A las ratas es sumamente difícil entrenarles, por ejemplo, a que se autoadministren nicotina, y altamente difícil a que se autoadministren THC. Es más, se sabe que las ratas prefieren el azúcar a la cocaína, si se les da la posibilidad. Y ahora se ha publicado un estudio en que prefieren las galletas Oreo a la cocaína cuando se les da la posibilidad. Y además empiezan royendo la parte de la crema, ¿no? Como hacen, ¿no? Hay otro sesgo, ¿no?, en investigación con opiáceos, que es posible que las ratas aprieten la palanca para recibir un opiáceo, no para disfrutar de la sustancia, sino simplemente para evitar el síndrome de abstinencia. Si a una rata se le acostumbra o se le entrena a que cuando apriete tiene que recibir un opiáceo. Y también pueden apretar la palanca porque transfieren, también como nos ha explicado Diego, a reforzadores secundarios.
He explicado antes la escasa validez ecológica. Hay un estudio que siempre cuento, es un estudio muy bonito, ¿no?, en el que se metió a un grupo de ratas, o a ratas de manera individual, en la típica jaula, ¿no?, y se les entrenó a que se administraran morfina, y obviamente pues se consiguió una comunidad de ratas, todas aisladas, adictas a la morfina. Cuando estas ratas se las sacó de su rata y se las metió en un parque de atracciones para ratas, es decir, un sitio que se llamaba Rat Park y que imitaba de una forma lo más fidedigna posible su medio ambiente natural, es decir, con puentecitos, con norias, con instrumentos en los que se podrían entretener y además en socialización, las ratas poco a poco iban ellas solitas dejando de consumir morfina, y solamente alguna, así más viciosilla, pues iba de vez en cuando a la fuente, a tal, y ellas mismas dejaron de consumir por su propia iniciativa, ¿no?, si es que les podemos atribuir iniciativas a las ratas. Esto muestra mucho respecto a la validez ecológica de estos experimentos. El contexto también, decía el doctor Fábregas, hace mucho. En Inglaterra, en los años 70, cuando se empezaron los primeros programas de dispensación de heroína, hubo una comunidad de heroinómanos canadienses que dijeron: hostias, qué guay que nos van a dar heroína gratis en Inglaterra. Esta comunidad de adictos a la heroína se fueron a Inglaterra, y cuando en el contexto de laboratorio les daban la heroína pura, al 99,9% de pureza de Bayer, tal, decían que esta heroína era una mierda, que no les subía, y se volvieron a Canadá. ¿Qué ocurre? Probablemente en la búsqueda de los efectos de las drogas no solamente está influyendo el papel farmacológico, sino que están influyendo una serie de situaciones contextuales importantes. Leía el otro día un paper de un estudio que se había hecho también con usuarios de crack en Estados Unidos, que llegaban a gastarse $500.000 a la semana en crack, ¿no? Y cuando se les mete en el laboratorio y se les da la posibilidad de consumir cocaína en forma de crack de manera súper pura, preferían, después de una primera pipa, a los 10 minutos, si se les ofrecía $10, preferían los $10 a una segunda pipa. En la calle, ¿qué consumidor que se está gastando entre 500 y $1.000 por conseguir una pipa de crack cambiaría una pipa por $10, ¿no? Es decir, está muy bien saber de farmacología, pero la farmacología no nos está explicando por qué se instauran los patrones de consumo de drogas, ¿no? Hoy día hay técnicas supermodernas para saber si en el circuito de recompensa se produce liberación de dopamina, que es inyectando un trazador que se llama raclopride, y esto pues da un indicador de la capacidad de las diferentes sustancias para liberar dopamina en el circuito de recompensa. Claro, otro de los sesgos de la investigación animal es que la mayoría de la investigación animal, para encontrar resultados, se administran dosis altas para encontrar mecanismos de acción. Cuando tú estás administrando dosis altas, en cerebros estás modificando todos los sistemas de neurotransmisión. Entonces, en todos los estudios con ratas, desde la droga que des, se encuentra liberación de dopamina. Bueno, cuando damos... ¿Y por qué? Porque son dosis altas. Cuando nos vamos a los estudios en humanos, nos llevamos la sorpresa que drogas que en la investigación animal y que se consideran de moderada a altamente adictivas, como son el THC y desde luego los opiáceos, pues no se ha encontrado liberación de dopamina cuando se han utilizado estos marcadores. Luego, quizá la hipótesis dopaminérgica de la adicción a las drogas, pues habría que revisarla en el sentido de no responsables de los mecanismos de adicción, sino a lo mejor sí los responsables de la instauración de un determinado hábito. Y quizá por ahí es por donde irían mucho mejor los programas de desintoxicación. Y por poner el ejemplo pues obvio y casi pues, demagógico, uno de los fenómenos que más dopamina libera pues, es el escuchar música, ¿no? Y hay determinados tipos de música que además liberan más dopamina que otros, ¿no? Ahí en Internet hay uno de los estudios que se hicieron, pusieron luego la lista en la que había desde música clásica hasta música trancera y se veían las diferentes capacidades de diferentes tipos de música para elicitar estas liberaciones de dopamina. Bueno, una vez contado este rollo, que lo venía a cuento porque luego voy a hablar del tratamiento de la ibogaína o de la utilización de ibogaína en el tratamiento de las adicciones, era simplemente tratar de contextualizar, ¿no? ¿Qué es una adicción? ¿Cómo se forma? Y tratar de tener una visión un poco más ecológicamente válida de la que nos proporciona la investigación animal.
Aún así, es evidente que los costos económicos humanos de la adicción a las drogas son inmensos, ¿no? Solo en Estados Unidos, entre los 98 y 2006, el número de prescripciones de metadona se ha incrementado en un 700%. Es decir, estamos cambiando a los heroinómanos o consumidores de opiáceos de toda la vida, se les está quitando de la heroína para darles una sustancia que les tiene acomodados en el sofá viendo la tele, así no crean problemas y en unos años los índices de prescripción se han disparado. Entre el 95 y el 2005 las muertes por metadona obviamente también se han disparado en un 468%, porque la metadona es una sustancia bastante tóxica. Mientras que para el resto de las demás drogas se incrementó solo un 66%, ¿no? Las muertes al año por cocaína, estas son cifras de Estados Unidos, son de unas 6.000 de cocaína, codeína, morfina, oxicodona y fentanilo de unas 5.000 y pico, metadona 4.000 y pico y otros fármacos sintéticos como la mepiridina 1.744. Esto quiere decir que los costes estimados del abuso de sustancias en Estados Unidos y por extrapolación al mundo, incluyendo los costes de salud, los judiciales y los asociados a la falta de productividad, exceden el $1,5 billion anuales para todas las drogas ilegales, el alcohol y el tabaco. Esto es una barbaridad, ¿no? ¿Y qué paradoja tenemos? Que no existe un solo tratamiento a día de hoy indicado. Decía el doctor Fábregas que en 50 años de psiquiatría se siguen utilizando los mismos fármacos. Bueno, pues para el tratamiento de la adicción a la cocaína, a día de hoy todavía no se ha encontrado un fármaco eficaz. No hay una indicación, no se puede decir este fármaco, la FDA o la Agencia Europea del Medicamento dice que es útil para investigar o para tratar la adicción a la cocaína, y el único fármaco que se tiene para la adicción a los opiáceos es la metadona, que es un opiáceo mucho más adictivo que la propia heroína y que lo que hace es que mantener a una serie de personas en situación de enfermedad crónica durante años y años y años, porque llega un momento en el que en el umbral de los 20-30 miligramos de metadona es muy difícil reducir la dosis. Bueno, esto es lo que muchos psiquiatras utilizan para explicar que efectivamente esto es porque la metadona o los usuarios de opiáceos son enfermos, igual que los diabéticos tienen un déficit de insulina, los heroinómanos tienen un déficit de endoopiáceos, algo que por supuesto todavía no se ha demostrado, no hay una sola prueba empírica que lo demuestre, pero es la herramienta que tienen para hacer ver que lo que hacen es ciencia. Y lo que prescriben es medicina. Bueno, bien, para la adicción a los opiáceos está la metadona, pero no hay un solo fármaco para la adicción a la metadona. Y la eficacia para el tratamiento del tabaquismo y del alcoholismo pues es bastante limitada. En todo este panorama tenemos una sustancia que tiene, sin ser una bala mágica, como tampoco lo es la ayahuasca y como no es ninguna otra sustancia, tiene cierta potencialidad y ha demostrado cierta potencialidad para reducir el deseo de consumo en personas con cocaína y la adicción a los opiáceos en el caso de opiómanos. Bueno, la ibogaína tiene una tradición de uso cultural en Gabón, en Guinea Ecuatorial y en otras etnias selváticas como los buiti, ¿no? o los pigmeos, donde es utilizada desde hace tiempos inmemoriales en su medicina tradicional, en rituales en las que toda la comunidad forma parte. Estos rituales ancestrales son muy diferentes a los rituales a los que nos acostumbra también la psicoterapia occidental y la psiquiatría occidental. El ritual de la psicoterapia occidental consiste en encerrar a dos personas que no se conocen de nada en un despacho, una se llama psicoterapeuta y la otra se llama paciente, y a cambio de dinero se establece una relación humana. Esto es inusual en la historia de la humanidad, en los 150.000 años que tenemos como especie. Esto no ha ocurrido nunca más que en Occidente en los últimos 90 años, ¿no? ¿Por qué? Porque la forma en la que se solucionaban los problemas mentales, primero los problemas mentales eran problemas de desadaptación grupal, y la forma de resolver los problemas de desadaptación grupal, ¿cómo era? Poniendo en juego a todo el grupo a que resolviera. Por eso están tan de moda y se han reinventado los rituales con ayahuasca, siempre en sesiones de grupo, y por eso están tan de moda y se siguen reinventando todos estos rituales tradicionales en los que es toda la comunidad la que forma parte de la curación y no solamente dos extraños, ¿no? Bueno,
Desde un punto de vista botánico, la ibogaína pertenece a la familia de las apocináceas, el género Stavernantha y la especie iboga. De hecho, pues el nombre botánico es Stavernantha iboga. Y se encuentra la ibogaína sobre todo en las concentraciones más altas en la corteza de la raíz, donde alcanza entre un 1 y un 3% del peso. Esta es la fórmula de la ibogaína. Como casi todas las sustancias psicoactivas, tiene un átomo de nitrógeno, que es lo que le hace ser psicoactiva, y una molécula parecida a la serotonina. Es una triptamina y funciona de forma parecida como funcionan otros alucinógenos, pero también con algunas propiedades particulares. Normalmente se utiliza cuando se utiliza ibogaína en las clínicas que hay dispersas por el mundo en el que se utiliza ibogaína en tratamientos de drogodependencias, es en forma de hidrocloruro, normalmente el 90-99% de pureza, que se extrae de la planta. También se puede sintetizar en 13 pasos partiendo de la nicotinamida, y se puede hacer una semisíntesis para llegar a la síntesis de ibogaína partiendo de la boacangnina, que es una planta también que crece en África, que se llama boacanga africana. Bueno, también hay en forma de extracto del alcaloide total, donde la composición es de entre el 15 y el 40%. Hay otra forma de extracto que es el precursor del alcaloide total, que tiene un 84% aproximadamente de ibogaína, y como digo, lo que se suele utilizar en clínica es entre el 95, es hidrocloruro con una pureza entre el 95 y el 99%. No quería enrollarme mucho porque creo que es más interesante el debate, entonces voy a pasar bastante rápido. La ibogaína como por la parte histórica. La ibogaína, como otras tantas sustancias, antes de ser una sustancia que pues, produjera grave riesgo a la salud, la ibogaína no está en las listas de sustancias prohibidas, pero sí está prohibida en Estados Unidos, en Bélgica, en Francia y en otros 3 o 4 países más. Pero como todas las sustancias, o casi todas, como la MDMA, como la LSD, como la ketamina, pues han tenido un uso médico antes de tener otro tipo de uso, ¿no? Así, lo más interesante es que a principios del siglo pasado se recomendaba el tratamiento para la astenia en dosis que iban de entre 10 y 30 miligramos día. También fue comercializada en Francia entre el 39 y el 70 con el nombre de Lambrene como estimulante neuromuscular en comprimidos de 8 miligramos. Lotzow en el 62 descubre los efectos antiadictivos de la ibogaína. Lotzow era un junkie callejero norteamericano de Nueva York, que en compañía de 19 colegas pues les gustaba explorar sustancias psicodélicas para explorar sus potencialidades terapéuticas. Un día pues se hicieron con ibogaína, 7 de los 20 colegas de Lotzow, incluyendo a Lotzow, eran heroinómanos, tomaron ibogaína, cada uno se fue pues un poco a hacer la compra y tal, a cada uno le subió donde le subiera porque no habían calculado el efecto que tardaba, el tiempo que tardaba en hacer efecto, y la sorpresa que se llevaron es que de los 7 adictos a la heroína, ninguno de los 7 tenía síntomas de síndrome de abstinencia después de cuando volvieron de los efectos de la ibogaína. Así se descubrieron de forma casual, como también ha explicado Diego, la mayoría de los inventos interesantes en ciencia, incluyendo el LSD. Los efectos antiadictivos. Lotzow empieza pues, una campaña para tratar de convencer a las autoridades de que se pruebe la ibogaína en el tratamiento de las adicciones. Paralelamente, Claudio Naranjo, en los años 50 y 60, utilizaba también ibogaína en sesiones de psicoterapia, en su libro bueno, no me acuerdo, no sé qué Journey, es uno de los libros más famosos, es un libro que se me sabe de memoria, lo típico, no te viene el título cuando lo necesitas, no pasa nada. Leo Zeff también era otro de los psiquiatras norteamericanos, de Healing Journey, el viaje curativo, era otro de los psiquiatras norteamericanos que utilizaba de manera underground. Incluso el gobierno francés llegó a conceder una patente a Claudio Naranjo en 1969 para utilizar ibogaína en contextos de psicoterapia a dosis de entre 5 y 8 miligramos kilo. Luego están siempre los malos, ¿no?, haciendo sus experimentos. En este caso, pues de nuevo el gobierno norteamericano y la CIA financian este proyecto de inteligencia militar que se llama MKUltra, en el que pues, simplemente envenenaban con alucinógenos a población civil y a enfermos mentales para tratar de buscar armas que fueran de utilidad en la Guerra Fría, y pues utilizaron también la ibogaína como una de las armas más.
En el 91 el National Institute for Drug Abuse inicia una evaluación con ibogaína. También en el 93 la FDA aprueba estudios clínicos, pero una serie de factores sociopolíticos en los que no voy a entrar interrumpe toda esta investigación y deja la ibogaína en manos del movimiento underground. El movimiento underground sigue creciendo, el movimiento underground es cómo se va transmitiendo de boca a oreja el potencial antiadictivo de la ibogaína y a día de hoy pues, hay miles de personas, pero esto entraré un poco más adelante, que ya han sido tratadas con ibogaína en este tipo de clínicas. En el 2004 el NIDA desclasifica los documentos que hay sobre los estudios que se habían hecho con ibogaína. Hay estudios de toxicidad aguda oral, todos estos estudios que se necesitarían para poner en marcha un fármaco o el desarrollo farmacéutico de un fármaco. Esto ya lo hizo el gobierno norteamericano y estos documentos están desclasificados y se pueden utilizar. Estudios de toxicidad aguda oral en ratas, estudio de toxicidad de 32 días en ratas, estudio de neurotoxicidad dosis y respuesta en ratas, estudio de analgesia y mortalidad en ratas, estudios de farmacocinética, de mutagénesis, etcétera. Es decir, el conocimiento en investigación animal que se tiene hoy de la ibogaína es bastante preciso y amplio. En animales, repetidamente, no hay un solo estudio en el que no haya encontrado que en modelos de investigación animal la ibogaína no se haya comportado como una sustancia adictiva. Para la autoadministración de morfina, de cocaína, de anfetaminas, de alcohol y de nicotina. Hay 11 estudios independientes, ahora a día de hoy hay muchos más porque también se han hecho con noribogaína, que es el principal metabolito, con MC18, que es otro también fármaco parecido a la ibogaína. Y bueno, como dato también por seguir con el tema de la dopamina, la ibogaína no produce liberación en el núcleo accumbens, no produce liberación de dopamina. Hay algunos estudios, ¿no? Hay poca evidencia en humanos, que es lo que voy a contar, pero la evidencia que hay es suficiente como para plantearse la necesidad de hacer ensayos clínicos, que es algo que desde ICERS estamos planteando en un gobierno ahora latinoamericano con el que estamos trabajando, no voy a decir cuál, porque bueno, lo tenemos así como en medio secreto, pero las indicaciones o las evidencias que hay pues vienen a indicar esto, ¿no? Hay suficiente experiencia en proveedores de cocaína, en proveedores de ibogaína que vienen a concluir que, bueno, pues no simplemente se responde a un efecto placebo, tiene que haber algo, ¿no? Cuando además la mayoría de proveedores de ibogaína han sido heroinómanos o junkies que han sido tratados con ibogaína por otros junkies y que a su vez tratan a otros junkies. El tratamiento con ibogaína funciona hoy mucho peer-to-peer, en el que unos iniciados van iniciando a otros, ¿no? Bueno, las observaciones que suelen hacer los proveedores de tratamiento suelen ser bastante correctas, no suelen equivocarse. Uno de los primeros estudios se encontró que se presentó en el NIDA en el 95, en 38 pacientes, encontró que después de 2 meses un 29% de los 38 se mantenía abstinente, un 29% también entre los 2 y los 6 meses, bueno, entre los 6 meses y un año un 13%, más de un año un 19% y un porcentaje y en un tiempo no determinado también un 10%. Esto es uno de los primeros estudios. Hay otros, ¿no? En 33 pacientes para desintoxicación de opiáceos en Estados Unidos y Holanda se produjo una resolución completa de síntomas de abstinencia y ausencia de craving en 25 casos, en el 76%. Un estudio abierto para desintoxicación de opiáceos con 32 sujetos y otro para adictos a cocaína y heroína de 29 sujetos. De nuevo, los índices indicaron resolución de los síntomas de síndrome de abstinencia en las 24 horas tras la administración y una mejora sostenida en los índices de depresión un mes después. No se sabe qué pasó después de esto porque la autora o la investigadora, Deborah Mas, que es una de las mayores expertas en ibogaína del mundo, tiene secuestrados sus datos y no los hace públicos porque tiene la patente de la noribogaína y probablemente hasta que no consiga hacer negocio con la noribogaína no hará públicos estos datos. Esto es una de las cosas estas turbias que siempre acechan a la comunidad científica, que bueno, pues como todos los colectivos humanos, pues también tiene cosas de las que debería avergonzarse.
Otro estudio, un informe de 3 casos de tratamiento, uno para desintoxicación de opiáceos y un informe de 7 casos también para adicción a opiáceos en periodo de 24 a 38 horas en el que se resuelven los síntomas. Es decir, no dejan de ser experiencias anecdóticas porque no dejan de ser estudios abiertos, no controlados. El de Deborah Mas era el estudio mucho mejor controlado en su clínica privada de las Islas Kitts. Deborah Mas tenía los permisos de la FDA para hacer la investigación en su universidad, en Miami, pero debido a los problemas que le puso el gobierno norteamericano, decidió irse a las Islas Kitts, que son unas islas que no pertenecen al gobierno norteamericano, creo que son las Bahamas, donde no hay restricción con tal, y pues a cambio de un porcentaje, bueno, pues de dinero, o sea, cobraba dinero a los pacientes, pues hizo estos estudios que luego solo publicó parcialmente. Hay un estudio de seguimiento en el que creo que es de las cosas más interesantes, porque siempre también nos obsesionamos con que la eficacia de los tratamientos para la adicción de las drogas tiene que basarse en la abstinencia completa. Esto es una quimera, es una ilusión y es una forma bastante ingenua de entender los problemas de drogas. El único estudio que conozco yo de seguimiento en los que se utilizaron además índices de calidad de vida, que es lo que hoy está más de moda y es como se debería quizás evaluar más la eficacia de los tratamientos, no solo basados en los índices de abstinencia, sino cómo repercuten en la calidad de vida. Por ejemplo, hay estudios con metadona, o sea, estudios con heroinómanos, en los que cuando se les empezó, entraron en programas de dispensación de metadona, los índices de calidad de vida se dispararon, porque estaban en su condición de yonkis callejeros por los suelos. Bueno, hay estudios también en los que en estos programas de dispensación de heroína, como el PEPSA en Granada o en los que hay en Zúrich o en otros países, pues la gente que está en tratamiento de dispensación de heroína tiene unos índices de calidad de vida igual que en los controles. De nuevo, una sustancia necesariamente no tiene por qué perjudicar la calidad de vida de las personas que la utilizan. El estudio que hicimos en Brasil, que ha explicado antes el doctor Fábregas, bueno, es interesante saber si este estudio lo hubiéramos hecho en Norteamérica, por ejemplo, o en Francia, donde la ayahuasca está hiperprohibida, cuáles serían los índices de psicopatología. Hace poco se publicó un estudio en Estados Unidos, todavía hay pena de muerte por posesión de cannabis. Tienes que tener una cantidad, creo que de más de 10.000 kilos, pero hay pena de muerte y hay cadena perpetua, no ha habido todavía condenas. Y esto es paradójico porque está la diferencia entre la ley federal, entre los estados que están autorizados el uso recreativo, ya hay 2, y el uso medicinal, y luego la ley federal a nivel de todo Estados Unidos. Bueno, mientras que los estados permiten, los federales no permiten, y hay un estudio en el que se vio que los usuarios de cannabis que acudían a los dispensarios de cannabis medicinal habían estado expuestos a más de 120 tipos de hostigación policial diferente. Y esto se correspondía con 3 veces más unos índices de psicopatología comparados con países en los que el uso de marihuana medicinal, ¿cómo es posible que haya unos índices de psicopatología más altos en los usuarios de cannabis medicinal norteamericanos respecto a los de otros países? ¿Es porque la marihuana que fuman allí es más potente? No, ni mucho menos. Probablemente es debido a los niveles de estrés que soportan los usuarios de cualquier sustancia que están sometidos a una persecución policial. Bueno, hecho el discurso así guay, venía a cuento de que a lo mejor hay que buscar más la calidad de vida y no la abstinencia pura y dura. Y esto es lo que encontró Bastians, que era el nieto de uno de los pioneros de la investigación con ibogaína en Holanda, en un estudio a largo plazo. Lo que encontró era que efectivamente había unos porcentajes muy altos de gente que no había eliminado el consumo de sustancias, pero los índices de calidad de vida estaban mucho más altos que cuando eran adictos y habían eliminado también el consumo de sustancias pues, no principales, ¿no? El mecanismo de acción, al final se va a hablar mucho del mecanismo de acción y no hemos hablado nada. El mecanismo de acción, y no voy a hablar ahora del mecanismo de acción de la ibogaína porque es excesivamente complejo, nadie lo entiende, no se sabe muy bien cuál es el mecanismo que hace que la ibogaína produzca efectos antiadictivos. El 18-MC no tiene aparentemente efectos psicoactivos, nadie lo ha probado, pero tiene el mismo poder antiadictivo en investigación animal que la ibogaína. La ibogaína actúa sobre muchos receptores diferentes, serotonina, dopamina, receptores opioides, NMDA, acetilcolina. El efecto antiadictivo no es porque haga de agonista de los receptores opiáceos, como podría ser la metadona, sino que lo que hace es modificar la transducción de señales dentro de los receptores opiáceos. Luego, el mecanismo de acción tampoco es parecido al de los opiáceos.
hay un mecanismo que es la expresión del factor neurotrófico derivado de la línea celular de la glía, que es un marcador que indica recuperación neuronal. Bueno, se sabe que la ibogaína incrementa la actividad de este factor neurotrófico y quizá la explicación a los efectos terapéuticos pues pueda ser pero luego el 18-MC no tiene este efecto sobre el factor neurotrófico, con lo cual no se tiene ni idea. Los que tienen una vertiente más biologicista como yo, creemos que tiene que haber un mecanismo biológico puro y duro que lo explique. Los que tienen una vertiente más psicológica o más espiritual dicen que quizás es el estado alterado de conciencia que produce la ibogaína. Probablemente es una mezcla de las dos cosas, pero a día de hoy el mecanismo es desconocido. Y esto tiene unas implicaciones interesantes, porque si conseguimos dar con él, conseguiremos explicar mucho mejor cuál es el mecanismo por el que se producen los trastornos adictivos. Se dice que la ibogaína no es un alucinógeno, sino que produce efectos onirogénicos. De hecho, pues, a diferencia de otros alucinógenos como ayahuasca o LSD, que con ojos abiertos el panorama de visiones sigue apareciendo, quizá de manera menos intensa, pero uno no se puede sustraer de los efectos. En el caso de la ibogaína parece ser que simplemente con ojos abiertos desaparece cualquier tipo de efecto visual. Las dosis que se suelen dar en clínica son entre 15 y 20 miligramos kilo. Últimamente se están investigando formas diferentes. Se piensa, y en investigación animal esto se ha demostrado que es más eficaz dar dos dosis separadas en un intervalo de 6 horas o dar 3 dosis una vez por semana que dar una dosis completa. En un estudio que se hizo se encontró que entre los temas emergentes de la experiencia con ibogaína, pues un 86% de las personas a las que se les había administrado ibogaína refirieron insight en conductas autodestructivas, un 68% necesidad de volverse abstinentes, sensación de haberse limpiado, sanado o renacido y sentimiento de tener una segunda oportunidad en la vida. Esto hablamos siempre de junkies y redentos. Se suele acompañar el efecto psicológico de 3 fases, una fase aguda que dura entre 1 a 2 horas, que empieza a la 1 y 2 horas y se prolonga hasta las 4 o 8, en las que se produce toda una aparición de visiones, de imágenes y de aparición de conceptos, que se suele denominar fase de sueño despierto. Luego una fase evaluativa que empieza a las 4 o 8 horas y se prolonga hasta las 8 y 20 horas, donde hay un mecanismo más de introspección y de pensar acerca de lo que ha ocurrido en la fase anterior. Y luego una no sé qué residual. No, una estimulación. He cambiado de un programa a otro y como siempre los Mac y los Windows no se llevan bien. Y esto se suele volver entre las 24 y las 72 horas. Hay 3 tipos de contextos hoy día: el modelo médico puro y dura de clínicas de ibogaína, donde hay, pues en México hay unas cuantas súper guays, con playas que dan al Océano Pacífico, donde bueno, pues quien quisiera pasar unos días por allí, aunque no le den ibogaína. También hay proveedores no expertos que, bueno, pues en habitaciones de hoteles mugrientos, pues, y en las condiciones más insalubres, enchufan ibogaína a la gente y luego pues aparecen al día siguiente a ver si no ha pasado nada y encima se ha curado. Y luego también está el activista autoayuda, generalmente junkies, que conocen muy bien cómo funcionan las adicciones, que se han curado con ibogaína y que tienen, y que proveen de ibogaína a otros junkies como ellos, y como explicaba antes, pues iba un poco corriéndose y que generan redes peer-to-peer de autoayuda, en las que bueno, pues se ha terminado constituyendo esta comunidad que incluso oficialmente es GITA, que es la red internacional de tratamiento o de proveedores de ibogaína, que bueno, pues Benjamin, que está por aquí de Aicer, suele ir a sus reuniones y es quien mejor les conoce. Bueno, la ibogaína, de nuevo, como la ayahuasca y como cualquier otro fármaco, pues no es inocua. Hay que tener cuidado a la hora de utilizarla, sobre todo en personas con problemas cardiovasculares. Tampoco está contraindicado, pues ha habido algunas muertes de personas que antes de meterse en el tratamiento, pues se han acojonado por la posible aparición de síndrome de abstinencia, se han chutado heroína, y la heroína y la ibogaína, que lo que hace es reducir la tolerancia de los opiáceos, pues potencia la aparición de sobredosis. Es decir,
quita el síndrome de abstinencia, pero la combinación con heroína puede ser potencialmente mortal. Y para terminar, decir que a día de hoy el único lugar en el mundo en el que está regulado la ibogaine, que se considera una sustancia de prescripción médica, es Nueva Zelanda. En Nueva Zelanda, además, es uno de los países donde la ibogaine está prohibida, paradójicamente, y además de está prohibida por un lado, pero por otro se permite la utilización en contextos médicos precisamente para evitar riesgos de una mala praxis. Entonces, es mucho más, desde un punto de vista de salud pública, permitir que, aunque una sustancia es prohibida, se pueda utilizar en un contexto controlado, que favorecer la libre dispensación con toda la generación de problemas que todo ello puede ocasionar. Por mi parte, pues esto era lo que quería contaros. Muchas gracias.